El otro día me dejé caer por una de mis librerías favoritas. Es una librería particular. ¿Y por qué digo particular? Porque es una librería anticuaria. Una librería de estas de película, donde te encuentras pilas y pilas de libros acumuladas que parece que se vayan a caer en cualquier momento. Solo los profesionales saben cómo encontrar cada uno de los libros que tienen ahí guardados y, más importante todavía, solo los más preparados y los elegidos por el Altísimo o por aquel a quien queráis referiros vosotros, son capaces de extraer uno de esos volúmenes de la enorme pila de libros que se puede llegar a formar. Por supuesto, hablamos de un caos. Por supuesto, hablamos de libros modernos, de libros antiguos, de ediciones especiales y de ediciones que prácticamente están hechas polvo, no nos vamos a engañar. ¿Y por qué voy yo allí? Diréis vosotros, porque me encanta. Primero porque te encuentras libros que no esperarías encontrar y segundo porque suelen tener un precio bastante bueno, vamos a ser sinceros. Pero eso ahora no es importante. Lo divertido y lo que os interesa a vosotros saber es que en esta ocasión me encontré con un libro publicado en 1945 llamado Historias íntimas de Versalles. Claro, yo veo eso y mi cabeza empieza a maquinar. Oy, 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 oy. Lo mismo me van a contar una historia demasiado morbosa o lo mismo me van a contar, no sé, el típico ensayo donde te desmienten todas las leyendas sobre Versalles que tan glamurosas o tan extravagantes pueden resultar y que tanto nos gusta leer a todos. Pues mirad mi sorpresa, no es ni lo uno ni lo otro. Se trata de un recopilatorio de historias y de leyendas sobre el Palacio de Versalles en la época donde se construyó bajo el gobierno de Luis XIV, el Rey Sol, del cual también tenéis un programa ya. Y, pues, ¿qué queréis que os diga? Me quedé tan intrigada leyendo estas leyendas, estas historias, que a veces se meten unas en otras y que involucran a tantos personajes que son famosos o bien por las series sobre Versalles o bien porque los hemos estudiado en el colegio o porque nos han aparecido en documentales, que me quedé pensando si a esta gente, es decir, a vosotros, a ustedes, os gustaría que os contara algunas de estas historias y os explicase si son verdad, si no son verdad, si hay algo de leyenda o hasta qué punto el autor de este libro se dejó llevar por la fantasía o por las licencias literarias para explicar estas historias. Después de todo, es un libro con prácticamente... Le faltan unos años para tener un siglo de antigüedad, pero es bastante clásico y es un libro que puede contrastar mucho con los ensayos modernos sobre Luis XIV, sobre el Palacio de Versalles, sobre personajes como Madame de Montespan, la amante del rey, el cardenal Mazarino o los reyes de España, que oye, que no todos los días te encuentras un libro de este tipo y mucho menos un libro de este tipo que además te desvele misterios como en qué se inspiraron los arquitectos de Versalles para construir el palacio, quiénes fueron los ingenieros que fabricaron aquellas vistosas fuentes de Versalles, qué horarios tenía el rey para comer, qué comía y cómo se ordenaba que el protocolo encendiese las fuentes cada vez que pasaba por allí. Son un montón de historias que me apetece contaros. Creo que va a ser muy divertido y creo que podemos aprender un poquito más de historia, pero también nos podemos divertir. De manera que me callo y vamos a comenzar. Antes de comenzar, me gustaría haceros una pequeña advertencia a todos los que estáis al otro lado, y es que, bueno, a ver, como ya sabéis, yo soy de Valencia, y como sabréis los que vivís en España, y quizás sepáis también los que sois de fuera, esta ciudad es conocida por la fiesta de las fallas, una fiesta que, por no entrar en detalles, la podemos resumir en petardos, ruido, fiesta y un montón de orquestas tocando por la calle día y noche y cruzando por dando vueltas. ¿Cuál es el problema? Que cuando te pones a grabar, pues oye, las paredes de mi casa no están insonorizadas, entonces se escucha todo desde fuera y tengo que hacer malabares para ir grabando sin que se oigan los ruidos que vienen de la calle, que pueden ser desde niños tirando petardos hasta, pues como os decía, la orquesta sonando, los falleros pasando o también, que esto es más divertido todavía, y lo vamos a ver esta noche, las verbenas de cada una de las fallas sonando a pleno volumen. Por lo que, de corazón, os voy a decir que si en algún momento escucháis alguna canción tipo Paquito el Chocolatero
Una diva es valiente, fiesta pagana, la gozadera o la danza kuduro, por favor, no me matéis. Yo os prometo que estoy intentando editar, que estoy intentando hacer que esto quede bien y que no se escuche ningún ruido, pero si se oye algo, por favor, hoy os pido piedad, o sea, piedad, por favor. Soy un poco joven para salir a gritarles a los niños que dejen de hacer ruido, por lo que, oye, yo con todo el cariño del mundo voy a intentar que no se escuche nada, pero si en algún momento se escucha algún ruidito, por favor, venid a Valencia a ver las fallas que son muy bonitas. Y creo que dicho esto, ya podemos comenzar con el programa. Versalles es patrimonio de la humanidad. Es un edificio histórico construido principalmente de piedra, de ladrillo y de mármol. Y aunque es cierto que por dentro tiene todos los elementos rococó acompañados de oro y plata que podáis imaginaros, me temo que no está hecho de oro. Es un palacio, eso sí, ubicado a 20 kilómetros del centro de París, es decir, un lugar que a día de hoy está relativamente cerca, pero en el momento en que se construyó, quedaba bastante aislado. Fue visto, en cierto sentido, como una forma de alejarse de la ruidosa capital, también como una forma de buscar control sobre la nobleza, como una muestra de la arrogancia de un rey que gobernó durante 72 años en el siglo XVII. Hablamos, por supuesto, de la figura de Luis XIV, el Rey Sol. Pero Versalles es mucho más que eso. En su origen, ubicado entre los bosques y entre las montañas, había sido un pequeño pabellón de caza que mandó construir el padre de Luis XIV, es decir, el rey Luis XIII de Francia, y además de construirlo, también compró terrenos y dominios, compró el dominio de Versalles en el año 1632 para poder ampliar todavía más lo que sería el terreno para ir de caza y lo que sería el lugar donde construir ese pequeño palacio, un palacio viejo en mitad del bosque. Quizás un lugar de ensueño, o quizás más bien un lugar práctico, donde el rey puede marcharse en compañía de sus pajes, en compañía de sus leales o en compañía de alguna amante para poder pasar un rato desapercibido, tranquilo, un momento de ocio, un momento de retiro. Pero su hijo, Luis XIV, que ostentaría la corona desde la tierna edad de 5 años, decidió dar un giro en cómo estaba organizado ese palacio y en cómo funcionaba la corte francesa en general. Y es que veréis, Luis XIV nació en el año 1638. En aquel momento sus padres, el rey Luis XIII de Francia y la reina Ana de Austria, infanta española hermana del rey planeta Felipe IV, llevaban más de 20 años casados, concretamente 23 años, y no habían conseguido tener ningún hijo, por lo que el nacimiento de Luis fue visto, por una parte, como un milagro, y por otra parte, con cierta sospecha por parte de aquellos que no simpatizaban con la idea de tener una reina española. Pero sea como sea, Luis nació siendo el delfín de Francia, el hijo mayor del matrimonio y el legítimo futuro rey, y a su nacimiento le siguió solamente 2 años después el nacimiento de su hermano pequeño, Felipe de Francia, más conocido como Felipe II de Orleans. Los dos niños fueron educados como correspondía a 2 delfines, a 2 príncipes de su categoría, y pasaron buena parte de su infancia en compañía de su madre y de los tutores y nodrizas que se les habían asignado. Pero a esta historia hay que insertarle una primera tragedia, y es que en el año 1643 Su Majestad Luis XIII de Francia falleció, y el reino de Francia tuvo que ser gobernado por una regencia hasta que el joven Luis adquiriese la mayoría de edad para gobernar por sí mismo. Durante ese primer periodo se ocuparon del gobierno su madre, Ana de Austria, y el personaje por antonomasia de la época, el cardenal Mazarino, quien había sucedido al mismísimo cardenal Richelieu, el de los 3 mosqueteros, en las labores de gobierno. Y aquí es donde creo que podemos insertar nuestra primera historia de Versalles, porque al margen de lo que pueda pareceros, esto no pretende ser un programa que vuelva a hablar otra vez sobre la figura y la vida de Luis XIV, pero inevitablemente tiene que dar pequeños pasitos sobre la misma. Vamos a hablar sobre los personajes que afectaron a la vida del rey y a la vida de ese palacio que construyó. Por eso, y primero que nada, tenemos que hablar de la infancia de Luis y de cómo sus rarezas tuvieron que marcar para siempre el protocolo de Versalles. Tenemos que hablar, inevitablemente, de la dentadura de Su Majestad. Y es que parece ser que Luis XIV nació con 2 dientes de leche. Esto es un fenómeno que, lejos de lo que pueda parecer, es real. No es común, pero puede llegar a ocurrir.
se le llama los dientes natales y parece ser que en algunos momentos, para los más supersticiosos, ver a un bebé con estos dientes era al mismo tiempo un signo de buena suerte y de mala suerte. Había quienes eran más optimistas y pensaban que el niño que nacía así estaba destinado a grandes cosas. Y también había gente que pensaba que precisamente por haber nacido deforme, vamos a decirlo así, el niño estaba condenado al ostracismo, poco más. Aunque si yo tengo que dar una opinión personal, diría que más bien es un recurso que a largo plazo los escritores, los biógrafos, suelen usar esos detalles para expresar algún tipo de premonición que las personas habrían tenido sobre cuál iba a ser el destino de esa criatura. En el caso de Luis XIV, lo único que parece claro es que hubo un total de 7 nodrizas que se quejaron de que el niño, con sus 2 incisivos, terminaba rasgando el pecho, es decir, la mama, de la nodriza encargada de alimentarle. En el caso de Luis XIV se nos cita mujeres como Elizabeth Ansel o Pierrette Dufour, ambas 2 mujeres que terminarían renunciando al cargo por la imposibilidad de aguantar al bebé, el cual comía muchísimo y además daba la impresión de que sería toda su vida una criatura bastante fuerte. Y lo fue, al menos durante unos años, la mayor parte de su vida, porque, y aquí es donde entra Versalles, en los últimos años de vida de Luis XIV, hacia finales del XVII y principios del siglo XVIII, parece ser que no le quedaban demasiados dientes en la boca, algo que por otra parte era muy común en la época, pero que obligaba a que su comida tuviera que ser preparada de formas muy concretas y a que necesitase la ayuda de todo un personal para poder tragar con normalidad o para poder masticar con normalidad. Los sirvientes que se ocupaban de las cocinas solían vivir en unas estancias inferiores del Palacio de Versalles, conocidas como Le Grand Commun, y además contaban con sus propias estancias y sus propios dormitorios. Una cuestión de practicidad, por supuesto, pero también una cuestión de que el rey podía solicitar que le sirviesen de comer en casi cualquier momento del día. Y es que veréis, dicen que Luis XIV, al desayunar, únicamente tomaba poco más que un caldo o 4 cosas pequeñitas, por lo que solía tener hambre muy pronto y le servían un almuerzo en torno a las 10 de la mañana. ¿Queréis saber qué es lo que le servían a Luis XIV para comer o para cenar incluso, que parece ser se tomaba un banquete digno de dioses todas las noches? Pues bien, si nos fiamos de las fuentes y de las historias extrañas que se cuentan sobre Versalles, tendríamos caldo de capones y 4 perdices con coles, sopas de pichón y picadillo, de entrantes un cuarto de ternera y una bandeja llena de legumbres. De segundos entrantes tendríamos un total de 6 pollos cochifritos. Y luego los asados, el plato gordo de la comida, que se componía de 2 capones cebados, 9 pollos, 9 palomos, 2 pollos tiernos, 6 perdices y 4 empanadas. Empanadas rellenas de carne generalmente. Toda una cantidad de comida que venía acompañada, para terminar, por los postres, que eran 2 cuencos de porcelana llenos de fruta cruda o de mermeladas o de compotas, dependiendo de lo que quisiese el rey ese día. Y es que, seamos sinceros, viendo todo este despliegue de viandas y sabiendo que el rey a menudo se despertaba después de comer todo esto por la noche con ganas de comer algo más, no es de extrañar que tuviese enfermedades como la gota o que los dientes se le quedaran inservibles con el paso del tiempo. Pero nada comparado con el episodio más curioso a nivel médico que tuvo lugar en la vida de Luis XIV, cuando ya era un hombre de edad avanzada, en el año 1686. Ese año, ya dentro del Palacio de Versalles, Luis XIV comenzó a sentir molestias cuando montaba a caballo, cuando se sentaba o incluso cuando intentaba ponerse a caminar. El médico que dejó escrita esta historia, Émile de Guéret, explicó que se trataba de una fístula anal, es decir, un problema en una zona bastante comprometida que avergonzaba y que causaba un extremo dolor al monarca, por lo que los médicos de Su Majestad, que tenían su superintendencia en Versalles, comenzaron a hacer experimentos y pruebas para encontrar el remedio apropiado con el que curar al monarca, que tengamos en cuenta era un hombre ya delicado de salud. Por eso se llamó a la mayor parte de hombres que tuviesen fístulas y que vivían por la zona para que acudiesen con buena voluntad a dejarse hacer lo que se les ocurriese a los médicos con tal de buscar una solución. Se probaron pomadas, se probaron ungüentos,
Se probó enviar a los pacientes a tomar las aguas en algún balneario, se probaron distintas cosas y ninguna dio resultado, por lo que al final los médicos consideraron que la mejor opción era decantarse por la cirugía. La cirugía en el siglo XVII era arriesgada, era un proceso quizás un poquito más brusco de la imagen sofisticada y totalmente higiénica que tenemos a día de hoy, y era un proceso que no todo el mundo superaba, por lo que hacía falta estar muy seguro de lo que se iba a hacer. Siendo así, el encargado de la operación fue un hombre llamado Charles-François Félix de Tassy, aquel que se jugaba totalmente su carrera y su cuello si algo salía mal en la operación, por lo que, al igual que habían hecho el resto de médicos, también experimentó la operación con distintos mendigos de la calle que tuviesen este problema. Y en este caso hay fuentes que hablan de hasta 75 pacientes que pasaron por sus manos antes de que se decidiesen a operar definitivamente a Luis XIV. ¿Qué ocurrió? Pues que todo salió bien y Luis XIV vivió todavía, pues estamos en 1686, pues vivió más de 20 años después de aquello. Y además quedó tan satisfecho porque le hubiesen devuelto la capacidad de hacer su vida diaria que decidió nombrar a este médico, al doctor Charles-François Félix, como su bisturí real o su bisturí royal, porque en cierta manera no solo había salvado la vida del rey, sino que, además, le había devuelto parte de su juventud. Y precisamente sobre la juventud es sobre lo que vamos a hablar ahora, sobre la juventud de Luis XIV y de cómo este hombre pues se inició tanto en su primer amor como pues tuvo que hacerse a un lado, apartar a ese amor que tenía para casarse y respetar los mandatos de Mazarino y de su madre, la reina madre Ana de Austria. Si os parece, volvemos a retroceder un poquito en el tiempo, pero ahora no nos vamos hasta el nacimiento de Luis, ahora nos quedaremos en el momento en que él está a punto de asumir sus responsabilidades como monarca. Antes de que Luis cumpliese la edad apropiada para gobernar por sí mismo y antes de construir el Palacio de Versalles tal y como lo conocemos a día de hoy, el joven monarca vivía en París, en el Palacio del Louvre, esto es en las Tullerías, y también pasaría por lugares como Vincennes o Saint-Germain. Y aunque la mayoría de palacios suelen considerarse como lugares de magnificencia y de lujo, bueno, el Palacio de las Tullerías me parece que queda poco de él, cosas de la Comuna de París del siglo XIX. Es cierto que tampoco eran palacios lo que se suele decir cómodos, lugares que a menudo tenían que ser abrigados por tapices, por mantas, por sedas, por terciopelos, por adornos, por muebles, por cosas que diesen sensación de calidez y por unas chimeneas que no siempre podían calentar a una estancia la totalidad del día. Y si hablamos ya de tener que limpiarlas, pues hacía falta reunir a todo un ejército de sirvientes que se ocupasen de tener los palacios a punto, de tenerlos ventilados, de tenerlos bellos, de tenerlos hermosos. La gente en el siglo XVII no era ni de lejos tan sucia como suelen decir los estereotipos, pero es cierto que costaba mucho trabajo tenerlo todo a punto. Por eso se supone, dicen las historias, que el joven Luis ya soñaba desde pequeño con una gran corte, con un lugar magnífico, con algo que despertase la envidia de toda Europa, porque a fin de cuentas, como monarca que era, Luis se veía en la obligación de tener que dejar una huella en Francia, un motivo por el que todos le recordasen, le admirasen e incluso le temieran. Es el sistema absolutista que ayudaron a imponer Mazarino y su madre, la reina Ana, pero también es un sistema que a él, en aquel momento, quizás podía parecerle un poco difuso, y ser el rey de Francia, cuando estabas bajo regencia, implicaba el deber de formarte, pero algunos beneficios, como los de atraer a todas las muchachas del lugar. Y es así como llegó a oídos de Luis la existencia de María Mancini, esa joven sobrina de Mazarino. La historia nos dice que ambos dos se conocieron siendo muy pequeños y que se gustaron desde el principio. Dicen que Luis y ella paseaban por los jardines, se fueron conociendo poco a poco y que compartieron un romance que podríamos decir más propio de la adolescencia o de una primera época, más que un asunto ya puramente carnal o totalmente de estado. Después de todo, la familia Mancini no estaba mal afincada en Italia, no eran una familia de pobres,
pero es cierto que el cardenal Mazarino, si bien debió de sentirse tentado a permitir que Luis terminase por pedir la mano de María Mancini, de su sobrina, no quiso que esto ocurriese, puesto que Mazarino tenía otros planes reservados para Luis. Planes relacionados con la corte española, y aquí es donde las leyendas se ponen un poquito más morbosas, puesto que Mazarino, por lo visto, decidió apartar de la corte, que estaba en aquel momento en París, a María y ordenarle a Luis que se preparase para conocer a la que sería en breve su esposa, la infanta María Teresa de Austria, infanta de España, hija de Felipe IV y, por tanto, prima hermana suya. Se esperaba, en definitiva, que este matrimonio ayudase a poner fin a las hostilidades entre ambos países. No olvidemos que la sangre derramada durante la Guerra de los 30 años todavía estaba un poquito húmeda. Esa guerra había terminado en el año 1648 y las hostilidades entre Francia y la España de los Austrias no habían cesado en aquel momento. De hecho, en la zona norte de lo que correspondería a los reinos de la Corona de Aragón, la zona de Cataluña, se habían seguido manifestando de distintas formas, por lo que Mazarino planeaba junto a la reina Ana firmar un tratado de paz con el monarca español y, pensando en ello, decidieron que estaría bien proponer el matrimonio entre el delfín Luis y la infanta María Teresa, y así es como se lo transmitieron al favorito de su majestad en aquel momento, don Luis de Haro, sucesor del mitiquísimo válido el conde duque de Olivares. Pero eso, como os digo, es otra historia. Ahora estamos con lo versallesco. Y por eso lo importante a señalar es que después de la batalla de las Dunas, que significó la derrota española en la guerra, se terminó firmando un tratado de paz conocido como el Tratado de los Pirineos. Este tratado se llama así porque se firmó el 7 de noviembre de 1659 en un lugar conocido como la Isla de los Faisanes, un territorio situado exactamente en la frontera que separa a ambos países, a Francia y a España, sobre el río Bidasoa. Este encuentro entre la corte española y la corte francesa, la comitiva de ambos países, se ha recogido en varias obras de arte, la más famosa de las cuales puede ser la pintada por Jacques Lamosnier en ese mismo año, unos meses más tarde, en 1660. Es un cuadro donde se representa al rey ya anciano Felipe IV estrechando la mano del joven monarca Luis XIV. En el lado de Luis XIV se puede ver a figuras como Mazarino o su madre, la reina Ana, y junto al rey Felipe IV se puede comprobar que está la prometida de su majestad, la infanta María Teresa. Y luego también estarían los embajadores, como el embajador francés en España, el señor de Gramont, o el favorito de su majestad ya mencionado, don Luis de Haro. Lo curioso, y esto aquí me salgo un poco de lo que cuentan los libros de historias, es que se sabe que en mitad de esta reunión se hizo un alto en el tema diplomático y se reunieron tanto el rey Luis XIV como su majestad Felipe IV y la reina madre Ana. ¿El motivo? Pues que Felipe IV y Ana eran hermanos y llevaban más de 30 años sin verse, desde que Ana se había marchado a Francia para casarse, por lo que ambos dos hicieron un parón y decidieron intercambiar unas palabras en español, en la lengua natal de ambos. Y a ellos se unió Luis XIV, un motivo por el que se sabe que, si bien a lo mejor no hablaba español con una fluidez enorme, sí que conocía, por lo menos, lo que era el lenguaje básico y sí que sabía comunicarse. Y un tiempo más tarde, cuando María Teresa ya estaba asentada en Francia, o ya estaba a la espera de que se celebrase la boda oficial, porque ya se había celebrado una boda por poderes en España, digamos que compartió una conversación con su suegra y tía Ana de Austria, donde ambas mujeres intercambiaron impresiones sobre la belleza de su majestad Luis XIV. ¿Cómo de atractivo era el príncipe? Pues dicen que María Teresa, tímida y temerosa de lo que pudiesen decir las autoridades españolas que la acompañaban, se limitó a comentar que la puerta junto a la que estaba su majestad era muy hermosa. Pero si hablamos de hermosuras, parece ser que Luis, que ya, como os decía, era un muchacho que desde pequeño tenía esa conciencia de que era rey y de que debía dejar una huella en el mundo, pues comenzó a compartir impresiones con su esposa, con su joven esposa, que además era de su misma edad. Y pues Luis, queriendo ser galante, le pregunta qué le parece su nueva patria, qué le parece el Palacio del Louvre, el Palacio de las Tullerías, qué le parece París, qué le parece el país en general. Y María Teresa
que se había criado en el Palacio del Buen Retiro, en Madrid, un palacio hoy desaparecido, vamos a decir, pues se limitó a decir que, oye, que su padre tenía un palacio bastante más grande y bastante más espléndido en Madrid, algo que terminaría encendiendo, en parte, los celos de Luis. Esas cosas que ocurren a los reyes y a los niños que han sido criados desde siempre para gobernar un reino y para la grandeza, vamos a decir. Parece ser que la relación entre el marido y su mujer no fue del todo bien, por lo que Luis, a pesar de que se había visto apartado de su enamorada María de Mancini, pronto comenzaría a tener otros escarceos amorosos con damas nobles de la corte, como Luisa de la Vallière, una de las nobles más famosas que tuvieron un romance con su majestad y la cual le dio un total de 4 hijos antes de meterse en un convento. Toda una historia que, bueno, tiene unos devaneos enormes y que nos habla de cómo era ese Luis de los 17-20 años de edad, que había sido pinchado por su esposa para ver quién tenía mejor palacio, si su padre, el rey Felipe IV de España, del cual contaban las leyendas que a su anciana edad necesitaba la ayuda de una nodriza para poder comer, todo esto creo que podemos asumir que totalmente falso, o la grandeza de los franceses, que habían vencido a los españoles, vamos a decir, en la guerra, y que de alguna manera estarían destinados a sustituir a los españoles en la hegemonía europea. ¿Quién tenía más razón? Pues ahora viene cuando vamos a hablar de la construcción de Versalles como tal. Por eso, si os parece, vamos a pasar de leyenda, pero haciendo un pequeño alto en el camino, y es que, por desgracia, la reina María Teresa tuvo serias dificultades toda su vida en Francia. Y, bueno, aunque es cierto que Versalles era muy hermoso, nunca llegaría a ser ni la mitad de comparable a ese palacio donde ella se había criado con su familia y con sus seres queridos en España. Que al final eso es una cuestión de nostalgia que nos hablaría un poco sobre lo difícil que podía ser para algunas princesas tener que abandonar su patria para siempre. Ojo que también lo había sido para la madre de Luis, Ana de Austria, en el pasado. Realmente las historias sobre el origen de Versalles son tan llamativas porque están ambientadas en un baile, como no podía ser de otra forma. Un baile cuyo protagonista no era otro sino Nicolas Fouquet, un intendente de finanzas que trabajaba para la corona y por supuesto para el cardenal Mazarino. Era hijo de una familia originaria de Anjou que había tenido éxito, pues vamos a decir que escalando en según qué puestos del funcionariado, del consejo, su padre había comprado un par de títulos para la familia y estaban, vamos a decir que bien acaudalados. Pero es cierto que Fouquet se había destacado como una persona capaz de gestionar finanzas y de gestionar asuntos económicos. Ya sabéis que a mí eso me gusta por formación profesional. Y disculpadme que me desvío. Vamos a decir que Fouquet, aparte de todas las comodidades y contactos que había heredado de su familia, esta también le había legado un escudo de armas, cuyo signo principal y más llamativo era el animal. Se trataba de un escudo con una ardilla, como figura que lo dominaba todo. Una ardilla que trepaba, una ardilla que escalaba, una ardilla que crecía y que en cierta manera hacía una buena representación de lo que venía siendo la trayectoria de la familia Fouquet. Y tiene más sentido cuando te enteras de que en el dialecto de Anjou, que es de donde procedían ellos, la palabra Fouquet significa ardilla. Todo encaja, todo está bien diseñado, parece hecho para novela. Pues ocurre que Fouquet era un hombre rico, era un hombre bien acaudalado y, como todo hombre acaudalado de la época, se había hecho con un palacio conocido como Vaux-le-Vicomte. Ya sabéis que no me podéis pedir que hable bien en francés. Fouquet, aprovechando el favor real y en la estima que le tenía el cardenal Mazarino, había comprado el terreno del palacio en la ciudad francesa de Mainzy, y como era un hombre de gustos finos y elegantes, y caros, también hay que decirlo, había dejado la construcción del palacio y su decoración en manos de 3 genios principales de la época. Como arquitecto, Louis Le Bau; como pintor, Charles Le Brun; y como paisajista, jardinero, en líneas generales, André Le Nôtre. Son 3 nombres que son fundamentales para la construcción de Versalles, pero que en este momento se dedicaron a dar vida a un palacio privado, como era el de Vaux, que pronto se convertiría en la envidia de toda la corte francesa.
hasta el punto de que la mismísima ex reina de Francia, Madame Henrietta, afincada de nuevo en Francia después de que le hubiesen cortado la cabeza a su esposo Carlos I Estuardo, se enteró de que este hombre estaba construyéndose un auténtico palacio que podía competir con los palacios parisinos del rey y quería verlo, entrar en él, ver cómo era por dentro y echar un ojo para ver si podía tomar ideas para su propia casa. ¿Qué ocurre? Que, Madame Henrietta era parte de la familia real y si ella se enteró toda la corte y todo el mundo, incluyendo a la reina madre Ana de Austria, al cardenal Mazarino, que seguía ocupándose de la regencia y que, tenía en gran estima a Fouquet, y el joven rey Luis XIV, que se hizo acompañar de su nueva y flamante esposa y triste esposa, María Teresa de Austria. Quizás estaba pensando, vamos a ver si este compite con el palacio de tu padre. El caso es que Dios sabe cómo, Fouquet terminó viéndose en un compromiso. Ahora tenía la obligación de preparar un baile y una recepción para acoger en su palacio a toda la familia real y, por consiguiente, a medio París y a media aristocracia francesa. Tenían un problema, y es que, Fouquet era un hombre dado a los lujos, dado a las cosas de buen gusto y a los elementos exóticos que venían de la mismísima Asia. Por lo que vamos a decir que Fouquet terminó teniendo que retrasar un poquito las obras del palacio para poder hacer frente a todos los pagos que debía. Y sí, se trata de un financiero que debía dinero, es todo muy estereotípico. Pero ahora que estaba metido en este problema, tanto Fouquet como su mujer se vieron obligados a dejar el palacio lo más presentable que se pudiera antes de que llegase todo el mundo allí. Por tanto, tomaron algunos muebles, la práctica totalidad de los muebles que tenían en su residencia en París y de un par de hoteles que también tenían, y se los llevaron todos al edificio, al Palacio de Vaux. Le colocaron las cortinas, le colocaron los muebles, le colocaron las alfombras, le colocaron los cuadros, intentando que la imagen quedase lo más presentable posible. Por lo que, por fin, cuando el baile tuvo lugar, en el año, quedaos con esta fecha, 1661, todo el mundo se quedó fascinado porque en una maniobra de despiste, Fouquet también contrató al mejor pirotécnico de la época para que ofreciese un espacio y un espectáculo a todos los visitantes. La zona se llenó de carrozas. Se reservaron 2 salas del palacio únicamente para alojar a sus majestades y a la reina madre. Mazarino se quedaría bastante gustoso de lo que había visto en Les Vaux y, como la muerte a Mazarino le vino a los pocos meses, le pediría a Luis XIV que por favor tuviese en buena consideración tanto a Fouquet como a uno de sus secretarios personales, un hombre que pronto se convertiría en la peor pesadilla del pobre Fouquet. Se trataba de Jean-Baptiste Colbert. ¿Alguna vez os he hablado de él? Es un hombre que, a diferencia de Fouquet, tenía un origen humilde, era hijo de un comerciante de paños de Reims y un hombre que se había formado trabajando con banqueros antes de entrar al servicio del cardenal. Dicen que Colbert, que era un hombre seco, vamos a decir, con las cejas muy pobladas y muy serias, el semblante taciturno y una forma de vestir bastante humilde, no se sintió muy cómodo viendo todo el derroche a que apuntaban las formas de Fouquet. Por lo que hay quien dice que Colbert, en una maniobra de intentar quedarse con el puesto de Fouquet, que para colmo había conseguido convertirse en uno de los principales ministros de su majestad en ese mismo año, comenzaría a sembrar la duda sobre Fouquet. ¿De dónde había salido todo el dinero que había utilizado? ¿Por qué había construido un palacio tan enorme? ¿Para qué quería algo tan grande? ¿Acaso estaba intentando competir en magnificencia con su majestad? Quizás Colbert demostró ser un hombre astuto, pero también es cierto que Luis demostró ser un hombre al que le gustaba lo que veía. Sea como sea, lo que está claro es que, tras la muerte de Mazarino y al poco tiempo de que se celebrara aquel baile, Luis XIV ordenó la detención de Fouquet, el destierro de su esposa y de su hija, y, para colmo, la incautación de buena parte del patrimonio de este intendente de finanzas, de este ministro de Francia, quedándose en el proceso con buena cantidad de muebles, de objetos curiosos y de todo lo que le había llamado la atención a su majestad.
y para colmo de males y para colmo de casualidades, decidió que iba a contratar a esos 3 hombres encargados de la edificación del palacio, es decir, Le Bau, Le Brun y Le Notre, para encargarles un nuevo trabajo, un trabajo que iba a marcar su paso desde la infancia hasta la edad adulta, porque gracias a la muerte de Mazarino, por desgracia, Luis ya se había convertido en un rey por derecho propio y en un rey que iba a ejercer el control de su gobierno por sí mismo. Algo así, un evento de este estilo, tenía que coronarse con una obra espectacular, faraónica prácticamente, un lugar desde el que gobernar sus dominios, y no esos viejos caserones de París, que no es que sean feos, pero, oye, viejos caserones. Luis quería algo nuevo, algo llamativo, y por eso comenzaron las obras en ese año de 1661 en el antiguo pabellón de caza de su padre, y trabajando con mármol, con ladrillo y con piedra, construirían un palacio capaz de hacerles sombra al Palacio de Buen Retiro de Madrid, es decir, al palacio de su tío y suegro, el rey Felipe IV de Habsburgo. Pero cuidado, porque la historia de Fouquet no termina aquí, puesto que una vez que a él le han echado y le han enviado a la cárcel en la fortaleza de Pignerol, un territorio que a día de hoy pertenece al norte de Italia, está muy en la frontera, pues tenía que haber alguien ocupando su lugar en los asuntos financieros del rey. Y ahí es cuando Luis XIV tuvo en cuenta lo que el cardenal Mazarino le había pedido en su lecho de muerte, es decir, que tuviese en cuenta a Colbert. ¿Cómo era esa frase? Señor, os debo todo, pero pago mi deuda con vuestra majestad dándoos a Colbert. Es decir, Colbert, que había sido uno de los mejores secretarios para Mazarino y en contraste con Fouquet había demostrado ser un hombre capaz de controlar los gastos del gran cardenal o por lo menos conseguir despistar a los acreedores cuando hacía falta, pues Mazarino consideró que era un buen activo para que Luis tuviese a su lado, más si lo comparaban con Fouquet, de quien Mazarino habría dicho que era un gran hombre siempre y cuando se lo mantuviese alejado de los lujos y de las mujeres. Cosas que pasan, ¿no? Pues efectivamente, Colbert se convirtió en el ministro de Finanzas de Luis XIV y con el tiempo llegaría a ser ministro de casi todo, obras públicas, artes. No es que hubiese muchos ministerios en aquella época y desde luego no es que tuviesen mucho personal o no tanto como ahora. Pero sí es cierto que estaban los gérmenes de lo que llegarían a ser ministerios propiamente dichos. Y Colbert ayudó a darles forma, así como ayudó a sanear todas las deudas de la corona, a través del control de las míticas fábricas reales, fábricas que se habían formado en torno a los gremios, trabajando sedas, trabajando vidrio, trabajando telas, trabajando muebles de lujo, trabajando un montón de mercancías que darían prestigio a Francia, además de mucho dinero gracias a su exportación. Dinero que después iría a parar a las arcas de su majestad. Colbert se convertiría en el gran hombre de Luis XIV o en uno de sus grandes hombres y, como todo gran hombre, tenía la obligación de controlar los gastos de la corona. Y controlar los gastos de la corona implicaba, a veces, intentar evitar que su majestad metiese la mano en la bolsa del dinero. Sin embargo, bueno, aunque Colbert tenga ese trabajo, Colbert también se debe a su majestad y no puede negarse a sus órdenes, por lo que dicen por ahí que cuando Colbert intentó que Luis XIV, en vez de edificar un palacio desde cero en la zona de Versalles, se ocupase de reformar las Tullerías, pues dicen que su sugerencia no fue muy bien recibida y que quizás habrían amenazado a Colbert con seguir el destino de su antiguo rival, Fouquet. Pero digamos que Colbert no se arriesgó a tal cosa y, a pesar de ser un hombre enfermizo que sufría de fiebres a diario, aceptó marchar a Versalles con el rey en una zona muchísimo más fría en invierno. Aceptó exponerse a la intemperie en invierno y al calor extremo en verano. Exponerse a una sociedad muy rica, donde cientos y cientos de nobles se apiñaban en un único edificio, viviendo todos con todos, intercambiando sus envidias, sus chismes, gastando por encima de sus posibilidades, a veces incluso contagiándose esas ganas de gastar y de endeudarse, porque era muy fácil endeudarse realmente, más cuando eras noble. Y Colbert tuvo que aprender a vivir en ese entorno, a pesar de que no le gustara demasiado, puesto que cuentan las historias que se podía ver al ministro de su majestad a menudo
recostado en la cama o sentado en su escritorio, trabajando las 24 horas del día, sufriendo problemas para dormir y reclamando la ayuda de los doctores para que le diesen todo tipo de medicinas que le aliviasen los dolores y las preocupaciones morales, puesto que, además de ocuparse de gestionar los gastos de Luis XIV y de gestionar el funcionamiento de los gremios y el funcionamiento de las industrias reales, de las fábricas reales, Colbert también se ocupó de generar una marina para Francia. También se ocupó de intentar satisfacer la totalidad de las guerras que emprendería Luis XIV a lo largo de su vida. Guerras que incluso le pondrían en conflicto con los españoles, la familia de su mujer. Colbert tenía que hacer todo eso y, además, tenía que intentar que los banqueros de París no se lo comiesen vivo, porque Su Majestad era muy dado también a celebrar banquetes y fiestas escandalosas en Versalles. Esas fiestas de las que se nos suele hablar a menudo, ¿no? Y fiestas que con frecuencia implicaban tener que hacer un gasto excesivo de dinero que, sin embargo, debía utilizarse para otras cosas. Parece ser que Luis XIV a este respecto solía decir que bueno, que si había que gastar, pues que se gastaba y ya está. Pero Colbert era el que luego tenía que dar la cara ante los banqueros de Francia diciendo que Su Majestad no iba a pagar, o que se retrasaría en el pago, o que quería unos intereses más bajos, o a veces, llegado cierto momento de la historia, tendría que intentar acercarse a pedirles dinero y aceptar que ellos no quisieran dárselo. Lo cierto es que mirad por dónde. La historia ha juzgado a Colbert como un hombre serio, adusto y muy centrado en engrandecer a la figura del monarca y en engrandecer a Francia a través de su economía, a través de la centralización, el control y la reforma de los impuestos. Pero visto desde esta perspectiva, también es un hombre que debía de vivir muy estresado. Estresado por la guerra, estresado por toda la economía y estresado porque Su Majestad quisiera organizar un baile, un festival o una mascarada para poder pavonearse y seducir a cualquiera de sus amantes, fuese la Vallière, fuese la Montespan, Madame de Maintenon en el futuro, dependiendo de la época, porque Colbert murió en la década de 1680, concretamente 1683, Colbert debió asistir al rey en todas las crisis donde se requiriese dinero, y eso implicaba un derroche constante y continuo, un derroche que se extendía hasta el agua que se gastaba en Versalles, porque si bien el agua en el siglo XVII era un recurso preciado y escaso, era más complicado de transportar que ahora, con todas las infraestructuras que tenemos. ¿Qué ocurre? Pues que Versalles no está en una zona precisamente accesible para el agua, por lo que fue necesario desarrollar una máquina, la máquina de Marly, para que drenase el agua continuamente desde el Sena hasta el Palacio de Versalles. Porque tengamos en cuenta que el palacio, sus jardines y todo lo que lo rodeaba no se construyó de la noche a la mañana, se construyó a lo largo de la vida del monarca, por lo que esta máquina de Marly, mirad qué curioso, se instaló prácticamente 2 años antes de que Colbert falleciese, y era una máquina que permitía que las fuentes emanasen agua en Versalles, que ofreciesen un espectáculo, vamos a decir que divino para las fiestas y para la tranquilidad del monarca, puesto que, bueno, siempre se ha dicho que el sonido del agua es relajante e incluso medicinal y muy estético también a nivel artístico, por no mencionar que necesitaban agua para regar todas las plantas que tenía Versalles. Pues aparte de la máquina y aparte del coste que ya suponía transportar el agua, pues Colbert también tendría que gestionar la construcción de las fuentes y la financiación de los ingenieros que se ocupasen de diseñar sus adornos y sus curiosas formas. Y es aquí donde entraría en escena otra de las excentricidades del rey, y es que no quería unas fuentes cualquiera, y no quería encargárselas a un ingeniero cualquiera, puesto que terminaría contratando a 2 hermanos, miembros de una familia de origen italiano que se habían dedicado al diseño de espectáculos hidráulicos desde tiempos del abuelo del rey, Enrique IV. La familia se llamaba Fansin. Sus primeros representantes habían sido los hidráulicos Tomás y Alejandro, y sus descendientes, probablemente sus hijos y sus nietos, fueron los encargados de preparar unas fuentes que captasen la atención de todos los espectadores, pero también debían de ser, en contra de la voluntad de Luis XIV, unas fuentes que mantuviesen cierto decoro
o que no hiciesen como las que habían diseñado los primeros fanzine, capaces de empapar a todos los espectadores por sorpresa y sin previo aviso. Parece ser que habían diseñado una dedicada al dios griego Orfeo, que destacaba porque cuando terminaba su espectáculo de agua lanzaba una corriente contra los que estaban alrededor, los que estaban mirando. Pues parece ser que les pidieron a los fanzine, en este caso, que se abstuvieran de semejantes excentricidades. Y aquí es en uno de esos momentos donde podemos entender, por una parte, la colección de talentos con que se hizo Luis XIV y esa gente realmente brillante que contribuyeron a construir Versalles, pero también nos podemos imaginar el calvario de cuentas que debió de hacer Colbert para poder gestionar toda la economía de Versalles y de Francia y de la Armada en su conjunto. Una historia interesante, desde luego, que nos tiene que llevar a la siguiente leyenda sobre Versalles. Una leyenda que va a continuar al principio hablándonos sobre banca, sobre dinero y sobre cómo se financiaba la vida en Versalles, pero que poco a poco irá girando hacia lo que más nos gusta a todos, ¿no? Los cotilleos. Es decir, os voy a hacer la pregunta: ¿quién fue el hombre capaz de competir en escándalos con su majestad? Os dejo pensando en ello. El edicto de Fontainebleau, promovido por Luis XIV en el año 1665, dicen que, con el beneplácito de su amante y posterior esposa, Madame de Maintenon, obligaba a todos los hugonotes, o a la mayor parte, a marcharse de Francia. Era un edicto que tenía problemas de religión, o marcaba un antes y un después en la política religiosa y de la guerra de religiones que había arrastrado Francia hasta ese momento. Pues bien, hubo uno de esos hugonotes que se había educado en la religión protestante, que sin embargo se quedó en París. Era, como suele pasar en estos casos, un antiguo comerciante de paños, que tenía su tienda abierta en París. Y era un hombre que, como muchos mercaderes de su época, al igual que Colbert, por ejemplo, habían comenzado a enriquecerse a través de préstamos y a través de empeños. Los hugonotes que se marchaban del país tenían que dejar detrás de ellos casas con un montón de enseres y un montón de tesoros o de objetos cotidianos que no se podían llevar con ellos. ¿Qué hacían con esos objetos? Pues tenían que entregárselos, venderlos a alguien de confianza o dejarlos en custodia de alguien de confianza. Y para los hugonotes, ¿quién iba a ser de confianza sino uno de los suyos? Aquí es donde entra la figura de Samuel Bernard. Este hombre se convertiría al final en uno de los banqueros más ricos de Francia y también en un hombre tal vez, más rico que el mismísimo monarca. Era un hombre, como Colbert, de origen humilde, una persona que no se dejaba ver por Versalles, que no pasaba a los grandes palacios en horas de cena, en horas de gala o en horas diarias, vamos a decir. Bernard, al igual que la gente como él, solía ser llamada ante los señores y las damas únicamente cuando debía de hacerse con extrema cautela o con la máxima discreción posible. ¿Por qué? Pues porque iban a hablar de dinero. Concretamente, la aristocracia iba a pedirle que les prestasen dinero. Y este hombre lo prestaba, con unos intereses, conocidos en la época como usura. Iba a cobrar por prestar dinero, iba a generar dinero con el dinero. Una práctica que no estaba del todo bien vista en el siglo XVII, pero que con el tiempo vaya que sí se empezaría a ver bien, o por lo menos empezaría a concebir como más justa. En cualquier caso, la actividad de estos banqueros poco a poco iba viéndose como más necesaria, hasta el punto de que parece ser toda la nobleza terminó requiriendo los servicios de Monsieur Bernard para que les ayudase con sus gastos, para que les prestase dinero. En cierta manera era un ángel de la guarda para parte de la nobleza, aunque también era un personaje al que todos querían cuanto más lejos mejor. ¿Qué ocurrió? Pues que en determinado momento, en varias ocasiones, Colbert, a través de sus empleados, tuvo que acercarse a este hombre para pedirle dinero para su majestad, y este hombre lo había prestado. Se lo habían devuelto, no se lo habían devuelto, se lo habían devuelto con retraso. Cada ocasión era diferente, pero lo importante y lo llamativo es que cuentan las historias que en la década de 1662 nos ubicamos en esa época en la que Luis XIV comenzaba a gobernar.
Colbert necesitó pedir prestado, y pedir prestado para pagar una deuda. Parece ser que le debían 1 millón a la corona francesa, y sorprendentemente las arcas de la corona francesa estaban vacías. Mazarino había sido un gran político, pero no tan gran gestor, y aunque Colbert había sido su secretario particular, pues de las finanzas a gran escala se habían ocupado hasta el momento Fouquet y los suyos, por lo que, oye, que igual esto no estaba tan bien gestionado. Por eso Colbert tuvo que acudir a Monsieur Bernard. Por eso le pidió ayuda, y Bernard se negó. Se negó a recibir incluso a los empleados de Colbert y se negó a prestar dinero a su majestad. ¿Por qué? Bueno, parece ser, es posible, que Mazarino ya le hubiese pedido prestado dinero en otras ocasiones y el hombre pues no terminase de fiarse del cardenal ni de su sucesor, el verdadero monarca. ¿Qué hizo Luis XIV? Cualquiera podría pensar que su majestad dio la orden de atrapar a ese hombre, de encerrarlo, de encarcelarlo o de quitarle todo el dinero. Que, oye, a fin de cuentas, Luis XIV no es ese gran rey absolutista. Pues oye, su majestad en la época tenía muchas libertades, pero no era tan fácil encerrar a un banquero al cual debían dinero todos en aquella época. Todos, incluyendo al mismísimo cronista de la época, el duque de Saint-Simon, uno de los personajes más importantes del periodo versallesco. Permitidme que lo llame así, ¿vale? Del periodo de Luis XIV. Digamos que si Bernard quería, podía poner en evidencia a toda la corte, y eso no le gustaba a nadie. Por lo que Luis XIV, si quería ganarse la confianza del banquero y conseguir que le prestase dinero, tenía que ser más persuasivo. Y por eso dicen que terminaría fingiendo un encuentro casual con este hombre. Cuentan las historias que lo invitaron a pasar una jornada en ese primitivo, en ese primer palacio de Versalles que se estaba construyendo, en torno, ya os digo, los años 1662, 1663, 1664, esas fechas, pues que lo invitaron a que fuese allí a negociar unos contratos con algunos de los funcionarios de Colbert. Y cuentan que Luis XIV, que no solía pasar por esa zona, pues se dejó ver por allí y que saludó al funcionario y que el funcionario le devolvió el saludo y que el banquero, al ver que estaba en presencia del rey, pues se sintió, oye, un poquito que imponía respeto, que era su majestad, y su majestad lo invitó a dar un paseo y a mostrarle pues los proyectos que tenía, las ideas de futuro que mostraban y preguntarle a este hombre si quería colaborar de alguna manera a engrandecer a Francia, a engrandecer a la corona y a engrandecer al rey. Luis XIV contó toda su vida con una ventaja con la que no todos los gobernantes han contado, y es tener el aprecio de tu pueblo, el aprecio de los franceses. Pues dicen que Bernard quedó encantado con su majestad. Era joven, era guapo, era simpático. Era un hombre carismático, vamos a decir. Por tanto, si su majestad le decía que estaban teniendo problemas, que le debían dinero a la corona inglesa y que los ingleses habían amenazado con que, si no les pagaban lo que les debían, les iban a colapsar los puertos comerciales y los puertos que no eran tan comerciales, pues oye, que este banquero tenía que ayudar. Y el banquero ayudó, pagó ese millón, pero no lo hizo a cambio de nada, puesto que con el paso del tiempo, poco a poco, Luis XIV lo iría necesitando más veces y Colbert también lo iría necesitando. Y Bernard se dejaría querer por la aristocracia, se dejaría querer por la corona y terminaría aceptando que, oye, si no le podían pagar todos los préstamos que le debían, pues que le pagasen de otra forma. ¿Cómo? Creando títulos para él. Fue ennoblecido hacia finales del siglo XVII, en el año 1790, después de una larga vida al servicio de su majestad, pero afortunadamente para Bernard, todavía quedándole muchos años por delante, puesto que llegaría a ser uno de los banqueros de confianza del sucesor de Luis XIV, Luis XV. Y además, Bernard sería condecorado con la Orden de San Miguel, una orden, vamos a decir que plebeya, porque teóricamente permitía entregar estas insignias a gente que no venía del estamento nobiliario, pero una institución que llenaba de orgullo a ese banquero, que ahora podía pavonearse de que toda la nobleza le debía dinero y encima ahora, poco a poco, su familia se iba colando entre las altas esferas. Eso sí, Luis XIV no quería arriesgarse a que tan singular hombre, educado en una religión que no era la católica,
perdiese la capacidad bancaria, la capacidad monetaria que necesitaban. Por lo que cuentan que cuando el rey decidió concederle un título de nobleza, también exigió, y os voy a leer el fragmento, que el susodicho caballero viene obligado a no cesar en su comercio, lo que le prohibimos por la utilidad que nosotros podemos continuar alcanzando de que siga en tales oficios. Vamos, nosotros te ennoblecemos, nosotros te permitimos que accedas a este entorno, pero a cambio tú vas a seguir siendo nuestro cajero automático, vamos a decir, que sí, que te deberemos pasta, pero te podemos pagar de muchas formas. Y esto, que teóricamente Bernard sí que habría aceptado, terminaría pasando factura a sus descendientes y a aquellos banqueros que pasaran a ocupar su lugar cuando él muriese, con más de 90 años, por cierto. ¿Qué ocurrió? Pues que parece ser que a los sucesores de Bernard terminaron llevándolos a la ruina los reyes Luis XV y especialmente el rey Luis XVI, que encima no era el más carismático de todos. No hay más que ver cómo acabó tras la Revolución Francesa, ¿verdad? Pero todo hay que decirlo. No todos los hombres se comportaban como Bernard, tan elegantes o tan educados con su majestad. Había otros que preferían decirle ciertas cosas a la cara o que se atrevían a desafiarle abiertamente, llegando a intentar robarle una amante a su majestad. Es el caso de Antoine Montpar de Caumont, más conocido como el duque de Lauzun, un hombre que se había destacado primero en la guerra y que después se había ganado el favor real por su habilidad para la comedia. Por lo visto, era un caradura encantador, no muy atractivo, más bien bajito, pero de talante avispado era capaz de cautivar a todos los hombres y mujeres que se cruzaban por su paso. Cuentan que Luis XIV le permitió acceder a la corte, que lo ennobleció y que lo destacó como uno de sus favoritos durante un tiempo, uno de sus favoritos como amigos, más bien, compañero de juerga. Pues bien, dicen que Lauzun llegaría a encandilar incluso a algunas de las mujeres más importantes de la vida de Luis XIV, algunas como la que ya hemos mencionado, Luisa de la Vallière, algunas otras como Madame de Montespan, que llegaría incluso a captar la atención, a intentar captar la atención de la prima de su majestad, Ana María Luisa de Orleans, conocida cariñosamente como la Gran Mademoiselle en la corte. Que curiosamente, parece ser que estas primeras curiosidades, escapadas, chanzas, no terminaron de molestar a su majestad. Le habría molestado más si hubiese intentado seducir a su esposa, la reina María Teresa, pero parece ser que María Teresa no atraía la atención de este hombre y que tampoco era tan tonto como para arriesgarse. Pero sí que fue lo bastante tonto como para oponerse a que Luis XIV tomase por amante a Madame de Mónaco, una mujer llamada Catherine Carlota de Gramont. ¿Os acordáis del embajador español que se había traído a María Teresa desde España cuando se casó con el rey? Pues aquí tenéis a su hija, Catalina Carlota, una mujer con la que Luis quiso amancebarse en determinado momento, pero ocurrió que Lauzun también estaba interesado en esta mujer, por lo que no vio con buenos ojos e intentó fastidiar los encuentros románticos del rey con la muchacha, motivo por el cual Luis terminaría enfadándose porque ya llevaba bastantes curiosidades y bastantes persecuciones de las mujeres que interesaban al rey y lo terminaría encerrando en la Bastilla durante un tiempo. Aunque con suerte lo sacaron. Seguramente este breve encierro en la Bastilla fuese más para provocarle un escarmiento que para castigarle realmente. Bueno, o eso vamos a intentar suponer. ¿Qué ocurrió? Pues que Lauzun, cuando consiguió regresar a Versalles, no dejó de tener estas aventuras, sino que tuvo más ganas, si cabe, de tenerlas. Y es ahí cuando, ahora de verdad y con intenciones serias, puso los ojos en la prima de su majestad, que para colmo ahora era la duquesa de Montpensier, Ana María Luisa de Orleans. La Gran Mademoiselle era una mujer bella y una mujer excesivamente rica, una de las más ricas del país, una mujer que habría sido digna de un rey, pero, sin embargo, para colmo de desgracias, parece ser que ella solo tenía los ojos puestos en Lauzun, y es aquí cuando las leyendas hacen de las suyas, insistiendo en que el duque de Lauzun, desobedeciendo a las opiniones de su majestad y especialmente de las amantes de su majestad, intentó casarse en secreto con la Gran Mademoiselle. Ana María Luisa estaba encantada,
pero el rey, al final, y después de haber intentado hacer oídos sordos a esas nuevas escaramuzas de su amigo después del tiempo en la Bastilla, no pudo seguir ocultando su desagrado y terminaría ordenando que detuviesen otra vez al duque de Lauzun, pero esta vez le iba a dar un escarmiento más que grande, puesto que lo envió fuera de París. Lo envió a la frontera con Italia, bueno, con lo que eran los estados italianos. Lo envió, sin ir más lejos, a una fortaleza que ya ha salido mencionada antes, la fortaleza de Pignerol. Allí pasaría más de 10 años recluido. Cuentan que los primeros 4 años los dedicó al estudio, ya que pensaba que no iba a pasar demasiado tiempo allí, pues pidió a los carceleros que le acercasen una Biblia, escritos de los santos, escritos de predicadores y que iba pues a formarse en religión. Cuentan que en este primer periodo dejó que su barba creciese una vara de largo, que dejara de cuidarse y que cada vez que los carceleros fuesen a verle lo encontraran debajo de un montón de mantas, las pocas que tenía para cubrirse, para protegerse del frío. En un principio parecía un prisionero modélico que se estaba comportando acorde con lo que se esperaba y que intentaba hacer puntos para ganarse otra vez el perdón de su majestad. Sin embargo, un día, cuentan las crónicas, que cuando los carceleros fueron a ver qué hacía Lauzun porque estaba excesivamente silencioso, pues no se encontraron al prisionero en su celda. Y lo que sí que encontraron fue un agujero en el suelo. Parece ser que Lauzun había estado cavando un hoyo intentando encontrar una salida de la fortaleza. Y habría llegado lejos porque había conseguido descolgarse con la típica cuerda que vemos en las películas, hecha a través de jirones de tela. Muy cinematográfico todo. Habría llegado muy lejos, de no ser porque en mitad de su huida se encontró con una sirvienta, con una de las mujeres que se ocupaban de limpiar los suelos. Y aquí pues veo que hay varias versiones, unas que dicen que intentó forzar a la muchacha, otras que dicen que intentó ligar con ella puesto que era demasiado mujeriego, y otras versiones que cuentan que simplemente le pidió ayuda y que pensó que su encanto le ayudaría a ganarse el favor de la muchacha. Sea como sea, cualquiera de estas versiones, lo que ocurrió es que la buena mujer huyó y gritó, sobre todo gritó, llamando la atención de todos los carceleros de la fortaleza. Carceleros que atraparon a Lauzun y lo volvieron a meter en su celda, bueno, esta vez en otra celda que no estuviese agujereada. Y por supuesto, el rey se enteró de esta escaramuza y debió de quedarse con una cara que mira. Debió de imaginarse ya en aquel momento que no sería el último intento de escape. Pero el siguiente, pues mirad, si Lauzun lo había intentado hacia abajo y no había funcionado, lo siguiente que hizo fue intentarlo hacia arriba y consiguió colarse a través de las chimeneas, no me preguntéis ni cómo, en las dependencias, las celdas, bueno, el aislamiento que ocupaba otro de los presos más célebres de Pignerol y que ya ha salido mencionado antes, Fouquet, el intendente de finanzas caído en desgracia después del banquete en su palacio. Esto es como si los personajes de los cuentos se introdujesen en las historias de los demás. Pues así es como nació una curiosa amabilidad y buena relación entre Fouquet y entre Lauzun. Una relación que se hizo tan cercana y tan simpática a pesar de que Fouquet en un principio, al ver a un extraño meterse en sus dependencias, debió de sentirse extrañado, sobre todo porque llevaba 14 años de destierro en aquel momento. Pues, oye, que le solicitaron al rey permiso formal para conocerse. Le dijeron al rey que todavía no se conocían, pero parece ser que ya tenían mucho trato informal y clandestino desde hacía tiempo. Por lo que esa amistad fue a más. Fue hasta el punto de que Lauzun dicen que intentó atraer a la hija de Fouquet a su encanto, vamos a decir. Si lo consiguió o no es un asunto que queda en las tinieblas de la historia, porque la clave de todas las leyendas es que parece ser que las damas de la corte echaban en falta a este buen hombre de Lauzun, que querían volver a compartir con él las diversiones, las noches de fiesta y las palabras picaronas que les decía a muchas de ellas. Debía de ser un hombre seductor, pero no bello. Quizás interesante, podríamos calificarlo. Sea como sea, al final, después de 10 años, como os decía, Luis XIV le entrega el perdón a Lauzun y le permite regresar. Y parece ser que esto lo había hecho tanto por insistencia de todas las damas como por insistencia de una en concreto,
Ana María Luisa de Orleans, la duquesa de Montpensier, la gran madame, esa mujer que había intentado casarse con Lauzun en el pasado. Pues bien, dicen que Luis XIV, llegados a este punto, como veía que su prima estaba empeñada en casarse con ese hombre al que él ya no soportaba, pues terminaría diciendo que vale, que se podían casar, pero que debían de hacerlo de una forma discreta y sin que llamase la atención, puesto que Lauzun ya había estado casado en el pasado y era un personaje que causaba demasiados escándalos. Desde luego, no era un personaje que pudiese aportar grandes cosas a ese matrimonio. Era una oportunidad geopolítica echada a perder. Pero oye, la prima se había empeñado y ya tenía bastante edad, por lo que ya para qué se iban a poner exquisitos. Y por fin hubo matrimonio. Pero un matrimonio que acabó de forma muy abrupta, puesto que cuentan las historias que a los pocos meses de empezar esa vida conyugal y de que Lauzun comenzase a acumular títulos gracias a la insistencia y al enamoramiento que tenía su esposa, pues comenzó a visitar a otras mujeres. Comenzó a relacionarse con otras damas de la corte, volvió a las andadas, en resumidas cuentas. Y al contrario de lo que se suele pensar, pues su esposa no actuó como una mujer abnegada, nada de eso, sino que decidió que iba a agarrar a Lauzun y se lo iba a llevar a rastras si era necesario a una residencia que tenían en el campo, lejos de la corte y lejos de las mujeres especialmente. Pero como Lauzun llegó al punto de que se relacionó de forma romántica con todas las damas de compañía de su mujer, pues la duquesa de Montpensier, Ana María Luisa, terminó agarrando a su esposo y echándolo de casa, diciendo que no quería volver a verle, que hiciese lo que quisiera, pero que no volviese a casa. ¿Y qué hizo Lauzun? ¿Qué hizo ese hombre que se había atrevido a insultar al mismísimo rey y a desobedecerle? Pues fue a hablar con Luis XIV y cuentan que Luis XIV, que ya estaba un poco harto de él, acogió su bastón y lo arrojó por la ventana de Versalles solo para intentar que su rabia no lo impulsase a golpear a ese hombre con el bastón. Lauzun decidió marcharse de Francia. Lauzun se marchó a Inglaterra a servir a la causa de los Estuardo, que estaban intentando, o bueno, estaban ahí entre que ahora tengo el trono, que ahora no lo tengo, que ahora tengo una guerra, que ahora no la tengo. Se marchó a Inglaterra y regresó con honores, condecorado por el mismísimo rey. Regresó siendo una leyenda a nivel militar y regresó teniendo pues el respeto de la sociedad parisina y casándose a los 60 años con una muchachita de 15 años. Todo muy llamativo, ¿no? Un auténtico personaje de la época. Y un personaje de la época que terminaría rivalizando al final también en leyenda, en magnificencia, con el mismísimo rey Luis XIV y también, paradójicamente, con su hijo, el gran delfín Luis, que no pasaría a la historia por ser un rey, no pasaría a la historia por ser un gran estratega militar, por ser un gran conquistador, sino que pasaría a la historia, según las leyendas de Versalles, por tener una esposa, una buena mujer bávara, que destacaba porque tenía una nariz que ni siquiera el mayor Photoshop de la época, llamado retratistas, podían conseguir disimular. Pero esa leyenda, si os parece, creo que os la contaré otro día, porque si queréis una parte 2 de las leyendas de Versalles, no tenéis más que pedirlo, o leyendas de cualquier otra parte. Yo he hecho esto porque me lo he pasado muy bien. Pero, oye, que sabéis que siempre estoy abierta a más. El viernes volvemos con la saga de la Guerra de las Rosas y, bueno, volveremos con más cosas que queréis pedir vosotros y que queramos seguir hablando aquí como solemos hacer cada semana en Relatos de la Historia. Ha sido un placer hablar con vosotros. Muchísimas gracias, como siempre. Espero que se escuche bien este programa. Disculpad los fallos técnicos de los ruidos ambientes de las fallas. Y nada, que lo paséis de maravilla y que tengáis una muy buena semana. Buenas noches.